Decía mi esposa, se me hace mucho tiempo ya que no tenemos estudio de la palabra. Dios te bendiga, Adriana. Me da gusto que estás valiente por acá también. Aunque esté frío, te veniste a gozarte. Me da gusto que estás aquí con nosotros. Y cada día que venimos aquí, vencemos más al enemigo. Amén. Y aprendemos de la palabra. ¿Saben qué? Este es un hermoso tema. Lástima a los que no vinieron. Es un hermoso tema que vamos a aprender. Nos va a enseñar mucho este capítulo, ¿sí? Mucho nos va a enseñar. Y yo decía, wow, hay mucha enseñanza en este capítulo. Y bueno, lo vamos a aprender los que estamos aquí. Y de todas maneras queda grabado para los que no vinieron en este día. Y lo van a tener. Abran su Biblia. ¿En qué capítulo nos quedamos? Perfecto. Romanos capítulo 10. Vamos a abrir sus Biblias, ténganlo ahí listo. Decía mi esposa, se me hace mucho tiempo que no tenemos estudio de la palabra. Y yo le decía, sí, ya fueron casi tres jueves que no teníamos estudio de la palabra. Pero hoy lo volvemos a retomar y volvemos a aprender de la palabra de Dios. El venir a la casa de Dios, el oír la palabra de Dios nos da sabiduría. Amén. Y ahorita vamos a oír, hay un versículo por ahí muy conocido que dice, la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A Romanos 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ese es un versículo que está ahí en el 15, también lo vamos a ver ahorita. Bueno, estamos en el capítulo 10. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos, Señor, por esta palabra. Te pedimos que nos enseñes, Señor, qué es lo que quiere decir esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a que esta palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por todo esto. Amén, amén y amén. Bueno, si me atoro un poquito es porque mi garganta se cansó de cantar ahorita, ¿eh? No se crea. Se cansa la garganta, pero creo que vamos a salir bien. Recordemos, estamos en el capítulo 10, hoy vamos a ver el capítulo 10, pero vamos a hacer una recordación de lo que fue el capítulo 9. Recordamos cómo el apóstol Pablo en el capítulo 9 nos dice que él sentía mucha desesperación, por eso les hablaba a los judíos deseando que fueran salvos. Amén. Yo deseo que ustedes sean salvos, aunque yo sea anatema. ¿Se acuerdan de esos versículos? O sea, la desesperación de Pablo porque ¿cómo se dice cuando son parientes y también de la misma ciudad? ¿Cómo se dice? Sus paisanos, sí, ¿por qué no? Así nos conocen. ¿De dónde eres? De tal lado, eres mi paisano. De que sus hermanos, sus paisanos, sus familias conocieran de Cristo Jesús. Y creo que ese sentimiento no es diferente a nosotros, ¿ya? A veces sentimos esa desesperación de que entiendan la palabra de Dios, de que reconozcan a Dios, de que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador, su sanador. Entonces, Pablo en el capítulo 9 nos decía, yo quisiera que ustedes, a los judíos, yo daría todo porque ustedes conocieran la palabra totalmente. Recuerden, los judíos conocían la palabra y la conocían muy bien, ¿sí? Ellos se les fue dado, y los decía el capítulo 9, se les fue dado la ley, ¿se acuerdan? Se les fue dado los profetas, se les fue dado los patriarcas, o sea, tenían muchos regalos, amén, los judíos. Pero aún con todos esos regalos, sus ojos no habían sido abiertos para ver quién había sido Cristo Jesús y reconocer la salvación. Pablo nos dice, yo quisiera ya en el capítulo 9 que ustedes recibieran, aceptaran, encontraran ese regalo que Dios hizo para con nosotros. Bueno, él pasaba diciendo así, que recibían el evangelio. Pero ¿saben qué? Recuerden, los judíos no querían entender. No querían entender. Y de hecho es una profecía que Dios les cerraría el corazón a ellos, ¿sí? Para que los gentiles recibieran la palabra. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, pero Pablo se desesperaba ya en el capítulo 9. Es más, estaba en el versículo 1. Vamos a ver el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Ven la desesperación de Pablo? Pues la vamos a volver a ver ahora en el capítulo 10. Miren el capítulo 10, versículo 1. Comenzamos con el versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Una vez más comienza a decir: yo anhelo que ustedes sean salvos. Pero ¿sabes qué? Ellos no querían aceptar. Pero Pablo nos deja ver una vez más la preocupación por su pueblo Israel. La preocupación espiritual por el pueblo de Israel. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los judíos tenían celo. O sea, sí eran celosos. Decían que amaban a Dios, ¿verdad? Y que amaban la ley y que todo se tenía que hacer exactamente como la ley marcaba. O sea, sí, como dice Pablo, yo conozco que ellos, ¿sabes qué? Ellos sí son celosos. Además, recuerden, Pablo conocía bien a su pueblo en todas las áreas de sus vidas. ¿Sí? Porque él era judío. Él había estado con ellos, él convivía con ellos. Entonces, sí los conocía. Es como nosotros que conocemos a nuestra gente, nuestra raza. ¿O no es cierto? Amén. Cuando uno encuentra a alguien de su país, dice, wow, se siente uno bien familiarizado, ¿va? Amén. ¿De dónde eres? Pues de Guatemala. Wow, los de Guatemala se ponen contentos porque encontraron uno de Guatemala. O alguien de México, uno se pone como que hablamos el mismo idioma luego. O sea, hay una conexión por ahí, ¿verdad? Hay conexiones. Entonces, Pablo conocía bien a su pueblo en todas las áreas. Pero ¿saben qué? Dice, yo doy testimonio, versículo 2, yo doy testimonio que tienen celo de Dios. O sea, que querían agradar a Dios, pero por medio de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y así están hasta la fecha. Y están hasta la fecha todavía. Dice, doy testimonio que tienen celo de Dios, pero ese celo no está basado en el verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la ley ellos la tomaban muy estrictamente. ¿Y saben qué? Se les olvidaba la paciencia, el amor y la misericordia. ¿Se acuerdan? Fueron tan tremendos, que eran tan celosos de Dios. ¿Qué hicieron con Cristo Jesús? Lo crucificaron, ¿sí? Porque no entendieron lo que Jesús era. Pero sí eran celosos de la ley. Eran celosos de todo lo que decía la ley. ¿Sí? Amén. Entonces, él dice, yo doy testimonio que ustedes son, pero ¿saben qué? Pero no tienen el verdadero, dice, pero ese celo no está basado en el verdadero conocimiento de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es lo que les digo. Ustedes se han apegado mucho a la ley, pero ¿saben qué? Han dejado la verdadera justicia de Dios. ¿Sí? Eran muy celosos de la ley, ¿sí? Muy celosos de su deber, decía aquel. Dice, pero ¿sabes qué? Pero ustedes, lo más importante de esa justicia es el amor, la misericordia y la paciencia. Pablo les hablaba fuerte a los judíos. Amén. Entonces les está diciendo, sí, son celosos, pero ¿saben? Lo están haciendo mal, no están haciendo bien las cosas. Esto a veces pasa mucho. ¿Saben qué? En las iglesias cristianas a veces pasa este tipo de cosas. A veces somos tan celosos de la palabra y conocemos tanto la palabra, ¿sí? Que no ponemos lo verdaderamente puro de Dios, que es el amor, la misericordia, ¿sí? El amor, la misericordia, y como decíamos, y la paciencia. A veces pasa mucho en las iglesias y en iglesias cristianas. Conocemos mucho la palabra, ¿sí? Y conocemos mucho. Porque yo he visto que a veces les hago una pregunta y me contestan bien, Entonces, y no nada más en nuestra iglesia, sino en otras iglesias yo he visto eso. Hay gente que conoce mucho la palabra de Dios, pero no ponen por obra lo básico.
que es el amor, la justicia y la paciencia. Amén. Yo le digo al Señor a veces, Señor, son mis peticiones para Dios. Señor, yo conozco de la palabra, Señor. Desde niño conozco la palabra, Padre. Pero haz que, Señor, yo tenga amor, paciencia y misericordia por los hermanos. Y ¿saben qué? Eso tenemos que pedirlo mucho. Porque es como les digo, yo sé que muchos han tenido muchas malas experiencias en otras iglesias. Porque porque en las iglesias cristianas, hermanos, se conoce mucho la palabra de Dios. Lo que le pasaba al pueblo de Israel, el pueblo judío. Conocían mucho la palabra, pero lo básico que era el amor, la paciencia, la misericordia, ellos no lo estaban llevando. Y saben, Pablo les decía eso con seguridad. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan de Hechos? ¿Qué pasó con Pablo en Hechos? ¿Qué pasaba con Pablo en Hechos? ¿Qué le hacían a Pablo? Todos los judíos. Lo andaban siguiendo, lo andaban persiguiendo, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, lo apedreaban. O sea, ¿conocía Pablo a los judíos, sí o no? Sí los conocía. Ustedes son muy celosos de la ley. Ustedes conocen la ley y sí la conocían. Pero ¿saben qué? Lo importante, lo básico, eso no lo conocen, la justicia de Dios. Y yo les quiero decir eso, hermanos. No es difícil, y a los de YouTube también. ¿Sabes qué? No es necesario que te sepas la Biblia al revés y al derecho. Que tengas amor, paciencia y misericordia, eso es todo lo que tú necesitas. Si tenemos esas tres virtudes que Dios nos da y conocemos la palabra, hermanos, vamos a hacer un mundo diferente. Vamos a ser gentes diferentes. Vamos a hacer iglesias diferentes. ¿Sí? Pablo decía, yo los conozco, ustedes tienen ese celo de la palabra. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y quiero que lo pongamos por práctica. Amén. 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 Aunque seamos una iglesia pequeña, quizá, no mucha gente, quizá, pero que seamos esa gente. Porque aquí mismo hay gente que me ha dicho, pastor, es que, ¿sabe que no se me pega nada de la palabra? Yo quiero que la palabra se me quede y no se me queda. Yo les digo en esta noche, no es necesario que toda la palabra se quede. Porque, ¿saben qué, hermanos? Hay gente, yo conozco gente, que sabe la palabra al revés y al derecho. Conocí a un hombre que, hermano, estábamos trabajando con un pastor hace como 20 años. Y ese hombre llegó a la iglesia, hermanos. Y ese hombre se sabía capítulo por capítulo, versículo por versículo. Todos le decía el pastor, usted es una Biblia ambulante. Sí, él decía, en Romanos capítulo 10, versículo 11 dice esto y esto. Y en Romanos capítulo 8 y en Apocalipsis capítulo esto y todo. Ay, mamá, se me espantó a mí cuando yo llegué. Pero ¿saben qué? Él andaba en drogas, ¿sí? Andaba en drogas, andaba en alcoholismo, andaba con problemas con la esposa. Y llegó un tiempecito y se estuvo en la iglesia y todo lo que ustedes quieran. Y ahí fue donde nos sorprendió porque llegó muy bien y todo. Y empezó, no, que la palabra dice esto. Y wow, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, todo de memoria. Y yo soy malo para los capítulos y los versículos. Sí, yo lo entiendo, yo soy malo. O sea, pocos capítulos, pocos versículos a veces se me quedan ahí en la mente, ¿sí? Entonces, este hombre me enseñó eso. ¿Sabes qué? Te puedes saber la palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo. Al poco tiempo ese hombre regresó otra vuelta a las calles, al alcohol, a las drogas, a las mujeres, a las prostitutas, a todo eso. Entonces, es más sencillo decirle al Señor, Señor, dame misericordia, dame amor, dame paciencia. ¿Ah? Es más sencillo. Y Dios, si te lo pides a Dios, Dios te lo va a dar. Es lo que Pablo estaba haciendo ahí con sus familiares de sangre. Versículo 3 dice, estamos en el versículo 3. Pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, ya lo habíamos leído, ¿va? El versículo 3. Dice, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, les está diciendo ahí, pero el fin de la ley es Cristo. Se lo está diciendo, esto le está diciendo a los judíos. Pablo, recuerden, estas palabras son para los judíos. Amén.
Y también para nosotros, pero en ese momento se lo está haciendo a los judíos, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, les está diciendo, está bien, ustedes saben toda la ley, pero así como se sabe la ley y todo el Antiguo Testamento nos dice que vendría un Salvador al mundo. ¿Y que ese sería quién? Cristo Jesús, el Emanuel. Si ustedes leen Isaías capítulo 53, ya me estoy aprendiendo los capítulos. Si ustedes leen Isaías capítulo 53, todo el capítulo 53 de Isaías, ustedes van a ver cómo ellos ya sabían quién era el que iba a venir y cómo iba a venir Jesús. ¿Se acuerdan por ahí los que han leído Isaías 53? Si no, hagan una notita ahí y pónganla ahí, leer todo Isaías 53. No es grande. Pero ahí les dice a los israelitas, a los judíos, les enseña que habría de venir un Salvador, un Emanuel. Amén. Entonces, ellos conocían todo eso, pero lo querían ignorar, lo ignoraban. Entonces, les dice ahí en el versículo 4, porque el fin de la ley es que Cristo. O sea, ¿ustedes conocen toda la ley? Sí, pero la ley dice que Cristo iba a venir, que iba a ser nuestro Salvador. ¿Sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, dice, a todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, les digo, Pablo hablándoles a los judíos, todo lo que ustedes saben de la ley, ahora pásenlo a Cristo Jesús, es todo. ¿Y saben qué? Y estarán correctos. Pero no, ellos se sabían toda la ley, pero hacían ignorante todas esas profecías que venían de Cristo Jesús. Amén. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A veces es un poquito difícil, como les decía yo, entender a Pablo, pero hay que meterse, estudiar, ver qué es lo que nos está queriendo decir ahí Pablo. Lo que nos está queriendo decir ahí el apóstol Pablo es algo que los mismos israelitas allá en la antigüedad ya habían dicho. Fíjense, esta porción que acabamos de leer del versículo 5 al versículo 8, allá en Deuteronomio, busquen por favor Deuteronomio 30. Vamos a buscar Deuteronomio 30. Eso es lo importante de conocer la palabra de Dios. Pablo conocía, espérenme tantito. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Acuérdense que él era fariseo de fariseos y él sabía todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, Pablo les va a recordar cómo ponían como pretexto, porque aquí dice, ustedes me van a decir, fíjense, lo vuelvo a leer otra vez. Dice, porque de la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo, como conocedor de todo el Antiguo Testamento, viene y les dice: miren, ustedes me van a decir como sus antiguos hermanos, como nuestros antiguos hermanos. Deuteronomio 30, versículo 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, esto es Dios hablándoles al pueblo de Israel, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír
para que cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sí están entendiendo lo que les está diciendo? Allá en la antigüedad estaban diciendo todos, ¿quién nos irá a traer la palabra? ¿Iremos a subir al cielo? Dice en el versículo 12. ¿No está en el cielo? Dios dice, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos la traiga y nos haga oír a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea, ellos se agarraban como pretexto, ¿quién nos va a traer la palabra? ¿Quién? ¿Ve? Estaban diciendo ahí, ¿quién va a subir? Y acá estaban diciendo, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién cruzará el mar? ¿Sí? Pero, y acá está diciéndoles Pablo, dice versículo, ¿quién? Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá. Estamos en el versículo 6. Pero la justicia es porque por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Lo mismo que dijeron los antiguos, Pablo se lo está diciendo acá. No pongas pretextos. Pablo les está diciendo, no pongan pretextos así como los antiguos. La palabra la tienen ahí y ¿saben qué? La palabra está ahí y mismo Cristo Jesús vino a nosotros, anduvo entre nosotros, pero no lo escuchamos. ¿Me entendieron? ¿Entendieron esa porción, esos versículos? ¿Sí? O sea, la gente quería poner pretextos, tanto los antiguos como los modernos en el tiempo de Pablo. Pero la palabra dice, ¿sabes qué? Tienen la palabra. Ahí está, no necesitas ir al cielo, ni necesitas ir abajo a los muertos a traer a Cristo Jesús para que te vuelva a predicar. No, la palabra ya está ahí. Amén. Eso es lo que le está diciendo. La palabra está ahí, que no la quieras tú obedecer, eso es otra cosa. Versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Pablo les estaba diciendo, no necesitamos traer a Jesús del cielo, ni necesitamos ir a sacarlo de allá de la tumba. No, Él ya estuvo aquí, nos dejó la palabra y sabes, es sencillo, crean la palabra, ustedes la tienen, ustedes han oído la palabra, lo que la palabra dice, es sencillo. Y se los vuelvo a poner sencillo ahí en el versículo 9, que si confesares, así de fácil, Pablo les está diciendo, la salvación es así de fácil. Dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Amén. Sencillo. Pablo se los está poniendo sencillo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debe de haber una convicción en el corazón, pero también en la boca. Amén. Que si confesaras con tu boca, sí, que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero nos está diciendo aquí en el versículo 10, de nuevo lo leemos, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que debe de haber una convicción entre el corazón y ¿qué? Y la boca. Y nosotros mismos. Porque con el corazón podemos sentir cosas muy bonitas. ¿Sí? Podemos sentir la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Pero si no confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿sabes qué? No hay conexión ahí. Debe de haber la conexión entre el corazón y la boca. ¿Sabes qué? O dice, porque con el corazón podemos, pero con nuestra boca podemos echar a perder todo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? O sea, por eso debe de estar conectado el corazón con la boca. ¿Para qué? Para cuando digamos Jesús es mi Señor y Salvador, esté conectado totalmente todo y todo trabaje bien.
A veces pasa mucho en iglesias, ¿sí? Que la gente dice, yo soy cristiano y que no sé qué, hablan mucho de la boca, pero el corazón está lejos ¿de quién? De Dios. A veces el corazón está lejos de Dios. Por eso Jesús decía, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Porque puedes decir muchas cosas con la boca, pero si tu corazón no ha sido cambiado, ¿sabes qué? No hay ningún cambio. Amén. Por eso Pablo está poniendo ese ejemplo. Tienes que, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que estar todo conectado para que haya esa verdadera salvación en la persona. Amén. Amén. Sí, hermana Isabel, ¿tenías una pregunta o un comentario? Sí, yo tenía el comentario más bien, ¿no? Amén. El confesar a Jesús que ya está en tu corazón es una confirmación y también un testimonio para los demás. Amén. Y sí. Hablando de que sí soy una cristiana y lo acepto. Amén, sí, cierto. Y así debe de ser. Tenemos que confesarlo para que cuando lo confesamos hay valentía en nosotros. Porque hay gente que viene a las iglesias y está mucho tiempo en las iglesias, pero les da vergüenza decir allá afuera, estoy yendo a una iglesia, o les da vergüenza decir, ya acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Amén. Miedo, ¿no? Por el rechazo. Vergüenza, miedo, rechazo. Por eso dice que tienes que con tu corazón, pero confesarlo con tu boca, para que esté completamente ese trabajo de Dios en tu cuerpo. Amén. O en tu vida. Por eso a veces tenemos que ser valientes. Ya los que ya creemos en Cristo Jesús no sentimos vergüenza, ¿verdad? De decir, yo creo en Cristo Jesús y soy cristiano y gloria a Dios. Amén. Entonces por eso debe de haber una convicción totalmente entre el corazón y en la boca. Amén. O en el cuerpo o en la mente. Sí, hermano Jorgito, por ahí. Hermano, yo, cuando estoy hablando de las personas, de la palabra les digo cuanto a la salvación. Amén. Un ejemplo, por ejemplo, una pareja mientras no se hayan casado, él cuando se encuentra con alguien le dice, ella es mi novia o su novio, y luego cuando ya se casan, ya dice con toda certeza, ella es mi esposa o mi esposo. Amén. Entonces cuando una persona no tiene a Cristo, no puede decir, Cristo es mi Señor, mi Salvador, te adoro y te alabo. Pero cuando ya lo tiene en su corazón, lo confiesa. Lo confiesa. Amén. Un buen ejemplo. Sí, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra boca solita confiesa. Yo soy hijo de Dios, yo creo en Cristo Jesús. Amén. Este es muy buen ejemplo ese. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, ¿qué? Avergonzado. Dios da su promesa y ¿saben qué? La cumple. Dios la cumple. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. O sea que Dios, cuando tú le dices, yo soy tu hijo, Señor, te acepto como tu hijo, Dios te toma como su hijo y te hace valiente. Y te da consejos. No te preocupes, yo estaré contigo, no hay ningún problema. ¿Y sabes qué? No te dejaré ni te desampararé. Amén. Versículo 12 dice, porque no hay, una vez más, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. O sea, para Dios ahora ya no hay judío, recuerden una vez más, ya no lo había dicho ya Pablo allá atrás en los Hechos. Para Dios ya no hay judío, ni gentil, ni griego, sería gentil. Y todos los que le declaren como Señor serán ¿qué? Salvos. Amén. Eso es una bendición bien grande. Declararlo como nuestro Señor y Salvador. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, recuerden que estas palabras de Pablo se las estaba diciendo a los judíos en Roma. Todos los judíos, fíjense, todos los judíos aplaudían a Pablo como fariseo. ¿Era fariseo de qué? Fariseo de fariseos. O sea, lo admiraban en esa hora. Y por esos títulos que tenía Pablo. Dice, pero rechazaban a Pablo, el predicador del evangelio. Amén. Y aquí les recuerda la palabra en Isaías, otra vez de Isaías 53. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. O sea, Pablo recordándoles una vez más el Antiguo Testamento. Versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Y sí es cierto, Isaías, una vez más, Isaías 53 dice esto, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los judíos se resistían a escuchar la palabra de Dios. O sea, no entendían y no querían ni querían entenderlo. Amén. Por eso les dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Les vuelve a decir Isaías 53. O sea, Isaías, eso es lo bueno de conocer la palabra. Pablo conocía el Antiguo Testamento y les aplicaba la palabra del Antiguo Testamento. Se los vuelve a decir ahí, dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Los judíos se resistían a escuchar y a creer la palabra de Dios. Amén. Versículo 17 dice, así que la fe es por oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Miren, Pablo les da un consejo a todos los judíos. Ahí ese gran versículo está, Pablo es el que se los dice. La fe viene por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, Pablo les está diciendo a los judíos, escuchen la palabra de Dios. Porque ni siquiera querían escuchar a Pablo, ¿se acuerdan? No lo querían escuchar. O sea, cerraban sus oídos a Pablo y a la palabra del Señor. Entonces, Pablo les da esa recomendación. Escuchen la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Este versículo ha quedado por muchas generaciones. Y lo hemos usado mucha gente, ¿verdad? Muchos predicadores hemos aplicado este versículo. ¿Saben qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo hoy, ¿sabes? Estamos escuchando todo lo que los judíos decían, hacían, y lo hacían creyendo que estaban agradando a Dios, pero no lo estaban haciendo. Por eso hoy estamos aprendiendo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Amén. Que ellos decían que conocían a Dios y que ponían a Dios por sobre todas las cosas, y la ley y las ordenanzas por sobre todas las cosas, pero al final no estaban obedeciendo a Dios en todas las cosas. Versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 18. Pablo les dice, estábamos en el 18, ¿ah? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo les ha dicho, ¿no han oído? Fíjense lo que les está diciendo. ¿No han oído lo que está pasando? ¿No han oído lo que está pasando ahorita? Ahora los nuevos cristianos, es lo que les está diciendo en ese versículo. Ahora los nuevos cristianos han salido por toda la tierra y han llenado la tierra con la palabra. Eso es lo que les está diciendo ahí en el versículo 18. Dice, pero yo les digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, los judíos no querían entender, pero los gentiles sí habían aceptado a Cristo Jesús. Habían aceptado la palabra y ya hasta la andaban predicando. Y los judíos se quedaron relegados, ¿ah? Por eso dice, ¿no han oído todo lo que está pasando? Ya Cristo Jesús vino, Cristo Jesús nos dio enseñanzas, y ustedes están ahí atorados. ¿Y saben qué? Ellos siguen atorados.
los israelitas, los judíos, siguen atorados hasta el día de hoy. Pero eso fue porque Dios también lo permitió de esa manera, para que nosotros viniésemos a ser pueblo de Dios. Amén. Es una bendición bien grande. Versículo 19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os convocaré a celos con un pueblo que... Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré. Versículo 19, ¿verdad? A ira, perdón. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Es el versículo 19. O sea que, ¿saben qué? Israel tuvo el privilegio primeramente de conocer la ley. Amén. Y luego tener al mismo Cristo Jesús entre ellos, pero ellos no lo quisieron reconocer. Es lo que estamos viendo ahí en ese versículo 19. Dios le dice a Moisés: Israel es un pueblo rebelde y por eso los provocaré, ¿qué? A celos y a ira. Esto está en Deuteronomio 32, 20, 21. Vamos a buscar Deuteronomio 32. Vayan ahí a Deuteronomio 32. Capítulo 32. Versículos del 20 y 21. O sea, Dios los iba a provocar a celos y a ira, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no quisieron entender. Amén. Versículo 20. Capítulo 32, versículo 20 y 21. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, Dios. Y esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación, ¿qué? Perversa. Hijos infieles. Ellos me movieron, ¿qué? O sea que primeramente ellos lo movieron a celos, a Dios. Dice, con lo que, ¿qué? Lo que no es de Dios. Me provocaron a ira, ¿con qué? Con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjense, el pueblo provocó a celos a Dios, el pueblo provocó a ira a Dios. Entonces dijo: yo ahora también les voy a levantar un pueblo que, ¿saben qué? Que les va a dar celos, les va a dar celos de todo lo que está pasando. Versículo 20 de ahí del capítulo 10, fíjense, y ya vamos terminando. Dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, mas manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Saben? Ese pueblo, esos pueblos que Dios levantó para provocar a ira, ¿quiénes son esos pueblos? Nosotros somos esos pueblos. O sea, Él levantó esos pueblos porque ellos se dedicaron a sus dioses. Acuérdense, Israel se dedicó a sus dioses, a sus ídolos, y le levantaron el furor a Dios. O sea, lo levantaron en ira a Dios y celos a Dios. Y les dice: pero ¿saben qué? Yo más adelante les voy a levantar pueblos que no serán mi pueblo, ¿sí? Y les dará celos y les dará ira. Entonces, esa es la bendición, hermanos. Esta lectura del versículo 20, esta lectura es para nosotros, que ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esos son los que Dios levantó. Nosotros somos los que Dios levantó para causarles celos y causarles, ¿qué? Ira. Amén. O sea, por eso que pasó con ellos, nosotros tenemos bendición. Amén. Hermana Isabel, ¿tenías algún comentario? Quería hacer un comentario que como judíos siempre se sintieron muy orgullosos de ser el pueblo escogido. Amén. Y en sus mentes no pueden entender hasta el día de hoy que otro pueblo se levantó y seamos hijos de Dios. Sí, ellos no lo pueden entender, no pueden entenderlo. Pero ¿saben qué? Eso es porque su egoísmo.
Eso es por su altivez, ¿sí? Porque si conocieran, porque conocen el Antiguo Testamento. Y les estaba diciendo, va a venir un Salvador para todo el mundo, ¿sí? Entonces, si ellos conocieran, porque sí la conocen, pero no la quieren entender. Ellos conocieran de que iba a venir ese Cristo Jesús que iba a salvar a todo el mundo, ¿saben qué? Ellos también fueran parte de esa bendición. Pero Dios tuvo que moverlos ¿a qué? A celos. Entonces, ahora los de la bendición somos nosotros, hermanos. Amén. Nosotros tenemos esa bendición ahora. Sí, hermano Jorgito. Sí, es que yo estoy trabajando todavía con judíos. Amén. Entonces yo estoy viendo que cuando le comparto la palabra de Dios no quieren escuchar. Desde el momento que rechazan, viene un problema grave a ellos. En un hogar allá en la Hanca, allá por la Wilshire y la Alvarado, casi llegando para allá por el Alvarado, para acá. Allí esta niña y ella estaba celebrando el Halloween poco a poco, lo iba metiendo. En esa semana que ella empezó a meter más de cosas de Halloween, el esposo fue más dañado, más complicado, muchos problemas le vinieron a ella. Aquí en Tausanos tengo otra familia y ella se cree que está bien y como que quién soy yo para que le hable la palabra. Entonces me habla así y ella ahorita puso una rana allá donde yo tenía bien bonita que le decoré, le quité tanta cosa, una rana puesta ahí y todo. Y mire, el esposo se cayó y ahorita lo operaron y todo eso. Ahora más problemas, más complicaciones. Wow. Y así, No, y lo dice la palabra. La palabra dice que cuando nosotros le hablamos a alguien y ellos no aceptan la palabra, dice que viene castigo sobre ellos. Dice que más grande que lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Amén. Entonces sí vemos que hay castigo sobre ellos por no aceptar a Dios, ni la palabra de Dios, ni a Cristo Jesús. Entonces, sí, dígame. Perdón, es que ella escuchaba la música instrumental todo el día y todas las noches. Este radio siempre está encendido las 24 horas. Lo ahorita que ahora hablo de Navidad. Y dice, wash, me están lavando el cerebro, le quieren lavar el cerebro. Ella dice, wash my brain. Solo Christmas. Ya, yo le estoy hablando allá. Sí, ahora es lo que el mundo ya conocemos, que Cristo Jesús es el Mesías. Y ellos no lo quisieron aceptar. Entonces, han tenido todo ese problema, pero Dios nos abrió una ventana a nosotros para la salvación y debemos de estar contentos con eso. Miren, pero termina diciendo así el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí, Dios diciendo, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Amén. Ellos han sido así rebeldes y contradictores contra Dios. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso que para nosotros fue abierta una ventana de salvación, amén, y redención para cada uno de nosotros. Pónganse de pie en esta noche, vamos a ponernos de pie en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios, decirle gracias Señor, gracias porque Israel cerró su corazón de alguna manera. Pero saben, hermanos, no es totalmente el rechazo de Dios para ellos. Porque hay gente israelita, hay gente judía que ha abierto su corazón a Dios y Dios es bueno. ¿Y saben qué? Él ha llegado a sus vidas y ahora es Señor de ellos. Amén. O sea, Dios no rechaza, dice que no rechaza ningún corazón. Amén. Y aún a ellos, cuando abren su corazón, Dios está con ellos, así es que, pero para nosotros fue una ventana de mucha bendición, así es que en esta noche le vamos a decir al Señor, miren, tenía aquí una lista de cosas de lo que debemos decirle gracias a Dios. Israel no supo reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que no nos pase lo mismo, amén. Hermanos, ¿sí? Que no nos pase lo mismo. Ahora, hermanos, tenemos la palabra con nosotros, obedezcámosla y no la ignoremos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Eso es lo que nos enseñó este capítulo. Hermanos, nosotros conocemos la palabra, prediquémosla con las palabras, pero también con el ejemplo. Porque el pueblo de Israel decía que conocía mucho de Dios, pero no tenían amor, paciencia ni misericordia. Pues pidámosle a Dios, Señor, ahora nosotros conocemos la palabra,
Señor, que nosotros seamos justos. Amén. Eso es lo que aprendimos hoy. Que nosotros seamos justos, que nosotros seamos gente que verdaderamente conoce la palabra y que la aplica a nuestras vidas. Hermanos, también otra enseñanza dice: vengamos a la casa de Dios para oír de su palabra, para que nuestra fe crezca. Amén. Estaba haciendo este estudio y diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque nos enseña todo lo que el Antiguo Testamento ya tenía y ahora está aplicado al Nuevo Testamento. Fíjense, es una enseñanza tan grande. O sea, lo que Pablo nos está enseñando, hermanos, es decir, no estamos mal. Estamos correctos, estamos en el lugar correcto, estamos en el tiempo correcto. Dios fue perfecto, lo enseñó allá en el Antiguo Testamento, pero ahora se hizo vivo. Eso es porque conocemos la palabra. Hoy conocimos mucho de la palabra. Y cuando conoces de la palabra, hermanos, es lo que les digo, cuando lo apoyamos, todo esto está apoyado con el Antiguo Testamento. Yo decía en la tarde, cuando estaba ya terminando esto por ahí, días que estaba ya estudiando, pero hoy estaba terminando algunas cosas, yo le decía al Señor: Señor, gracias, gracias. Gracias porque nos das esa visión, esa sabiduría de saber, Señor, que tú todo lo tenías planeado y perfecto. No es un Dios descuidado, no es un Dios que a la casualidad hizo todas las cosas, no. Esto 700 años antes de Jesús, hablando Isaías, hablándonos ya al pueblo de Israel y hablándonos a nosotros, que tendríamos al Mesías, a Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Así es que les digo, por eso dice la palabra, Él dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que yo sé que ahora ustedes, su fe va creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque vamos sabiendo que no somos gente que no conocemos lo que Dios tenía, el plan que tenía. Somos gente que sabemos todo el plan de Dios y que tenemos un Dios fuerte, poderoso y amoroso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, hermano Jesús. Gracias.